Muy buenos días, mis queridos hermanos. Los saluda su hermana en Cristo, Luzberta Jiménez Mendoza, del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la Iglesia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Hoy en esta mañana, mis queridos hermanos, nuestra Santa Madre Iglesia celebra el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Un día muy importante, mis queridos hermanos. Y para invitarlos a compartir el Evangelio del día de hoy, la reflexión del Evangelio de San Lucas capítulo 2, versículos del 41 al 50. Pero primeramente, mis queridos hermanos, lo primero, pedir al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros para poder meditar su santa y bendita palabra. Y también pedir la intercesión de nuestra Santísima Madre en cada uno de nosotros en este momento de meditación, y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos». Él les contestó: «¿Y por qué me buscan? ¿No saben que yo debo estar donde mi Padre?». Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hoy San Lucas nos narra hechos importantes de la infancia de Jesús, de su adolescencia. Y vemos cómo la palabra de Dios nos dice que iban a una peregrinación a Jerusalén. Esto nos da a entender que Jesús ya estaba sometido a la ley, porque estaba cumpliendo con esa costumbre que ellos tenían de ir a celebrar. Por otro lado, nos dice la palabra de Dios cómo se quedó sin que sus padres se dieran cuenta, ¿verdad? Y nos dice la palabra de Dios que regresaron y lo encontraron hasta el tercer día. Aquí nos da una parte del Evangelio para reflexionar cómo Jesús en esos 3 días estuvo absorto en las cosas de su Padre, escuchando y haciendo preguntas, nos dice la palabra de Dios. Vemos cómo Jesús aquí reconoce a qué había sido enviado. Él empieza a reconocer esa parte espiritual. Y por otro lado vemos cómo nos dice la palabra de Dios que Jesús y María andaban angustiados, pues pongámonos en los zapatos de ellos. ¿Quién de nosotros que se le pierda un hijo no va a andar angustiado buscándolo? ¿Verdad? Cualquiera de nosotros. Entonces, José y María eran personas humanas igual que nosotros. Pero vemos cómo cuando lo encuentran, María le hace esta pregunta a Jesús: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?». Yo me imagino que uno de nosotros pues no le hubiera preguntado, hasta lo hubiéramos agarrado y le hubiéramos puesto unas nalgadas, ¿verdad?
pero ella le hace esta pregunta a Jesús y podemos pensar que Jesús le respondió como de una manera un poco agresiva, por decir. Le dice, ¿y por qué me buscaban? ¿Que no saben que debo de estar donde mi Padre? Y si Jesús le estaba recordando a María en este momento como el día que el ángel le anunció que iba a ser la madre del Hijo de Dios. Y ella como que había olvidado un poco esa parte para mi forma de pensar, ¿verdad? Y Jesús le estaba recordando, ¿no saben que debo estar donde mi Padre? Y hoy, mis queridos hermanos, este evangelio que involucra a la Sagrada Familia, nos involucra a cada familia del mundo entero, a cada familia de nuestra comunidad, de nuestro país y del mundo entero. Primero, enseñar a nuestros hijos las responsabilidades con Dios, el sometimiento a las cosas de Dios, como el niño Jesús. Por otro lado, ver cómo nosotros como familia estamos llamados a ser como esa Sagrada Familia, involucrarnos en las cosas de nuestros hijos. Por otro lado, yo reflexionaba en este evangelio y decía, ¿cuántos de nosotros como padres no desearíamos que nuestros hijos estuvieran perdidos, pero en las cosas de Dios, no en las cosas del mundo? Nos dice la palabra de Dios que Jesús tenía 12 años. Ahorita en la actualidad, muchos jóvenes de la edad de Jesús están perdidos en la droga, perdidos en la prostitución, perdidos en la pornografía. ¿No quisiéramos nosotros que actuaran como actuó Jesús? En muchas formas, mis queridos hermanos, hoy tenemos que tomar ese papel de la Sagrada Familia. Primero, como José y María, enseñar a nuestros hijos las responsabilidades religiosas con Dios. Segundo, no olvidarnos de que nuestros hijos también le corresponden a Dios. José y María actuaron de una manera como actuamos nosotros muchas veces humanamente. Yo he escuchado testimonio de muchos sacerdotes, de muchas religiosas, y el día que Dios puso el llamado en su corazón, sus padres se opusieron. Tuvieron que luchar hasta con sus padres para poder llegar a ser sacerdotes o religiosas. Hoy en este día el Santo Evangelio nos invita a orar también por las vocaciones sacerdotales y entregarle nuestros hijos al Señor para consagrárselos hoy, que es el día del Corazón Inmaculado de la Santísima Virgen María. Consagrar nuestra familia, nuestros hijos, al Corazón Inmaculado de la Santísima Virgen María y al Sagrado Corazón de Jesús, para que seamos esa familia integral que enseña a sus hijos las responsabilidades con Dios, las responsabilidades espirituales. Y nos dice la palabra de Dios al final que después de ese día Jesús regresó y siguió sometido a sus padres, como todo joven de esa edad. Ahorita ya muchos jóvenes no se quieren someter a la autoridad de los padres. Hoy el Evangelio, mis queridos hermanos, nos invita a pedir, a orar por la Sagrada Familia
de cada uno de los hogares para poder nosotros guiar a nuestros hijos y comprender también cuál es el designio de Dios para nuestros hijos. Mis queridos hermanos, gracias por compartir conmigo esta reflexión. Que Dios me los bendiga. No se olviden de asistir a la Santa Misa, meditar en la palabra de Dios, rezar el Santo Rosario y frecuentar el sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía, y enseñar a nuestros hijos como esa sagrada familia que también somos en cada uno de nuestros hogares. Que Dios me los bendiga. Oren por mí, que yo estaré orando por sus necesidades.